Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y el día de hoy vamos a tener un episodio un tanto especial por las festividades del Día de Muertos y Halloween que se acercan o que estamos celebrando en estos momentos, porque posiblemente este episodio salió el día de Halloween. Entonces, para que lo puedan disfrutar y disfrutemos de este episodio tan singular. Pero antes de adentrarnos con el episodio, quiero recordarles que se suscriban a todas las plataformas Facebook, TikTok, Instagram, en Spotify, y a que también se suscriban en YouTube, que recomienden los episodios y que también, pues, obviamente nos comenten cuál ha sido su episodio favorito, cuál es el que no les ha gustado, que lo recomienden con sus amistades en sus redes sociales y que comenten qué opinan de este episodio. Por favor, déjenme saber qué opinan. Así vamos creciendo, vamos mejorando y haciendo de este espacio seguro un poco más seguro todos los días. Y ahora sí, este episodio un tanto tenebroso lo vamos a enfocar a los terrores de la salud mental. Por eso mi maquillaje tan expresivo el día de hoy. Historias obscuras que nos acechan en la salud mental. Y no voy a poner en estigma ningún diagnóstico ni nada, sino que lo vamos a tornar en una situación fantasmagórica para que sea muy ad hoc a la temporada. Recuerden que estamos hablando de los fantasmas, monstruos o casas embrujadas que viven en nuestra mente, que son diferentes cosas que nos atormentan, que obviamente son parte de aquellas cosas que no nos gustaría vivir ni repetir en una película de terror. Estos terrores mentales son como unas sombras que viven en nuestro ser y que a veces se ciernen sobre nosotros como una nube horrible, y que, a diferencia de las películas de terror, no desaparecen con una luz con que prendieron una vela, con un exorcismo o con un hechizo mágico. En realidad son reales, son persistentes y, que lo más importante, afectan a millones de personas en todo el mundo. Pero ahora sí vamos a explorar un poquito de cada uno de estos fantasmas de la salud mental que pues nos llevan a todos a no quererlas vivir ni a quererlas repetir. Como por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido que algo malo va a pasar, o que puedes no señalar qué es, no puedes identificar qué es, pero que tienes ese presentimiento de que algo va a pasar? Pues sí, uno de los fantasmas invisibles que nos rodean cuando hablamos de este tipo de presentimientos es la ansiedad. No es una amenaza física que puedas ver, pero que está ahí como una nube oscura que se pone encima de ti, que no te deja en paz. La ansiedad generalizada afecta alrededor de 6.8 millones de personas, específicamente en los Estados Unidos. Si lo ampliamos un poquito más, pues ya son más de 10 millones de personas en el mundo, sin importar su edad, su género o pues su procedencia. Las personas que lo padecen viven una preocupación constante que va desde lo más cotidiano, que es lo más simple, como abrir la puerta, como una factura pendiente, hasta lo más abstracto, que puede ser como el miedo al futuro o al fracaso. La ansiedad es uno de los fantasmas invisibles más difíciles de espantar, de quitar. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia se potencializó o se explosionó, se distribuyó en nuestras casas, que son nuestras mentes, y han llegado a crear situaciones no favorecedoras para las personas, y que nos han orillado a recurrir a situaciones o formas de aliviar esa ansiedad, a veces no tan saludables, pero pues también algunas otras que sí son saludables, como el hecho de tomar terapia, empezar una vida fitness o una vida un poco más activa, cambiar nuestras actividades, o incluso a consultar a expertos de la salud mental para poder mejorar.
La ansiedad sí es un pequeño monstruo que habita en nuestra mente, que está ahí y que si le vamos dando fuerza, se va haciendo tan grande, tan grande, y que todo esto y que todo tiene de raíz a lo mejor cosas que ni siquiera nunca van a llegar o que no existen. Es como el fantasma o el payaso de It. Si llegaron a ver la película número 2 o si llegaron a leer el libro de Stephen King de It, en realidad es un payaso que tiene la suficiente fuerza porque todos los niños empezaron a alimentarlo con su miedo, con sus miedos. Empezaron a alimentarlo con sus miedos y lo hicieron muy grande y llegó a ese punto en que nadie lo podía destrozar porque todo lo que les decía este payaso se lo creían y pasaban cosas tenebrosas. Ustedes ya han visto esa película, ya saben de qué va. Pero muy en el fondo, Stephen King quiso plasmar a It como una representación de todos nuestros miedos y de todo lo que puede llegar a causar nuestros miedos. Pero cuando volteamos esa situación, volteamos esa ansiedad y empezamos a ver por qué viene, de dónde viene, por qué está ahí, empieza a perder fuerza como pasaba con Eve, que en algún punto desapareció y dejó de estar en la vida de todos esos niños que en algún punto ya son adultos. Este fantasma invisible de la ansiedad nos acecha todos los malditos días, que puede llegar a interferir en nuestras actividades, nuestras relaciones y en última instancia en nuestra salud mental. Es un fantasmita que ahí empieza así chiquitito y luego ya se va haciendo grande, que la neta no está chido porque va tomando terreno en nuestra casa, que es nuestra mente. Otro de las cosas tenebrosas de la salud mental es un pozo oscuro, o conocido también como la depresión. Si hablamos de terrores mentales, no podemos dejar de lado una de las más comunes y más devastadoras hasta el momento, que es la depresión, porque algunas personas exclaman o platican que el hecho de padecer depresión crónica o algún tipo de diagnóstico relacionado con la depresión es como caer a un pozo sin fin en el cual no encuentras de dónde agarrarte para no poder, para no seguir cayendo. No encuentras una salida o es como cuando vas caminando en un sendero y no hay luz que te guíe. La depresión es adentrarte en un lugar donde no hay obscuridad o en un pozo que poco a poco se va haciendo más profundo y crees que no hay una salida o no hay un fondo o jamás dejas de caer, como Alicia en el País de las Maravillas, que cayó en el hoyo del conejo y que creía que jamás se iba a detener. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como ustedes la conocen, más de 264 millones de personas en el mundo padecen depresión. Imagínense esos millones de personas que se sienten caer en un pozo, por ponerlo de esa forma. Si algunos de ustedes, de los que me escuchan, ya tienen diagnóstico de depresión, cuéntenme cómo se siente la depresión, cómo la ven ustedes. A lo mejor, bueno, yo estoy poniendo el ejemplo del pozo porque fue lo que leí en algunos foros de salud mental, en pláticas que tuve con otras personas. Ellos me contaban que eso caer y caer y caer y que nunca encuentras el fondo, es como caminar, caminar, caminar y jamás encuentras el lugar o el sendero correcto. Ellos así lo sienten. Imagínense todas estas personas que tienen depresión en este momento y que se sienten tan mal que los orillan a tomar decisiones que pueden incluso atentar contra su vida, y que a pesar de su prevalencia sigue siendo un tema estigmatizado. O sea, es uno de los temas, una de las palabras que más usamos al aire, porque no se nos hace más fácil catalogar nuestra tristeza profunda o nuestra tristeza o malestar como depresión, cuando en realidad no sabemos exactamente qué es depresión, o quienes ya están diagnosticados que nos cuenten qué es depresión para ellos, cómo la sienten. Y aún así tienen que vivir con ese estigma de que la depresión no existe, que a lo mejor la depresión no es solamente para llamar la atención, como sea. Sigue siendo estigmatizada, por eso se siente como caer en un pozo, porque la gente no habla de ello como lo haría como cualquier enfermedad física, como una gripe, como una tos, una infección en la garganta, en el estómago.
no hablan de ello porque no saben cómo hablarlo, no saben cómo abordarlo, no saben cómo tratarlo, no saben cómo auxiliar, no saben cómo, no quieren también, ¿saben? No quieren saber cómo auxiliar, cómo apoyarse, cómo educarse en estos temas de la salud mental y se convierte en un fantasma de nuestra sociedad, en un terror de nuestra sociedad y también sobre todo para nuestra salud mental, porque no hay comprensión, porque se convierte en aislamiento, porque se convierte en un estigma, porque se convierte en una etiqueta que está ahí y que es muy difícil de quitar. Lo peor de todo es que este pozo, este terror de nuestra salud mental, esta fantasma que habita y este lugar en el que no podemos encontrar final, nos roba energía, nos quita las ganas de vivir y puede llevarnos a cuestionar nuestra propia existencia. Pero al igual que otro de los monstruos del terror de nuestra salud mental, puede ser derrotado con la ayuda correcta y con la red de apoyo correcta, ya sea con terapia, apoyo familiar o algún tratamiento ya un poco más específico, pero para que vean que esto es uno de los terrores de la salud mental, les vuelvo a repetir, no es como que los catalogue como algo malo, sino que nada más lo estamos viendo en este sentido por el tema del Día de Muertos, la Noche de Brujas, de que son cosas que están en nuestra sociedad y nuestra salud mental, que no hemos podido quitar ese tabú, esa historia, esa leyenda de que pues existe, ¿no? De que existe y tiene que tomarse acción, tomarse con seriedad, porque han pasado muchas cosas últimamente y hemos sido testigos de muchas personas que se han ido por una incomprensión y un aislamiento por padecer depresión o ansiedad. Las sombras del pasado, que es el trastorno del estrés postraumático, es otro de los verdaderos terrores que no nos imaginamos ni si no lo hemos vivido. Las sombras del pasado son eventos traumáticos que nos marcaron de por vida y que pueden convertirse en un monstruo que nos atormentan durante muchos años. Eso es lo que sienten quienes padecen un trastorno de estrés postraumático. Este diagnóstico afecta aproximadamente a 3.5 personas de adultos, según el Instituto Nacional de las Enfermedades Mentales, en inglés es NIEM. Es una respuesta debilitante ante experiencias extremadamente dolorosas o traumáticas como guerras, abusos o accidentes graves, y que incluso ya aún así pasado el evento, las personas cuando experimentan las mismas emociones o las mismas descargas de adrenalina, de emociones, como pasó en ese evento, es un colapso. Colapsan las personas, comienzan a descontrolarse, comienzan a sentirse, no lo he vivido a ese grado, pero sí he visto, he leído que se sienten atrapados, se sienten desesperados porque no saben qué hacer, no saben a dónde correr, qué hacer, porque se sienten. Es una sensación indescriptible y de verdad no me gustaría jamás vivirlo, pero quienes lo están viviendo y quienes lo viven actualmente, de verdad puedo entender que esas sombras del pasado, o sea, eso que ya pasó aún así, lo sigue aterrorizando en la actualidad y se convierte como un monstruo más en casa, algo que vive debajo de la cama y que sabes que si bajas los pies de la cama, en algún punto te va a atrapar los pies y no te va a soltar hasta que se le antoje. Es difícil, sí, he leído muchas experiencias de personas con trastorno de estrés postraumático y es de verdad muy acongojante porque no se sienten bien y leerlas, o sea, tan solo yo de leerlas me siento de esa manera, no quiero saber cómo es vivirlas. Ese tipo de terrores puede manifestarse en forma de flashbacks, pesadillas y una sensación constante de peligro, incluso cuando no hay una amenaza inmediata. Es como que prendo el switch, bajo el switch, vuelve a prenderlo, lo vuelvo a apagar. Las personas que lo padecen suelen estar en alerta, como si el trauma estuviera esperando a que en cada esquina dieran la vuelta y atacar. Esto es como un ladrón, esos miedos de que te roben tus cosas, pero en este caso que te roben tu paz y tu serenidad,
Por lo tanto, sí se convierte en un terror de la salud mental y en una situación que no espero nadie viva, pero que existe en nuestra actualidad. Llevamos 3 de estos terrores de la salud mental y créanme que son muchos. O sea, no quiero que les pongan un estigma, no quiero que los pongan en una etiqueta de que son terroríficos, de que son malos. No, en realidad son cosas que están en nuestra sociedad y que pasan y que quienes lo viven, lo están pasando, están en situaciones tan incómodas, tan difíciles, que les es complicado explicarlas, les es complicado expresarlas, pero que está ahí todos los días acechándolos como un fantasma, como un monstruo, está ahí a darle duro atrás de ellos y que sé que están haciendo su máximo esfuerzo y se los agradezco de que lo estén haciendo para poder terminar con este tipo de cosas que nos hacen sentir de la fregada. O sea, estos terrores, estos padecimientos se convierten en algún punto en un terror, en algo que ya te cansa. Y espero que salgan de ello porque de verdad no está chida. Otro de los terrores mentales es la soledad eterna o el miedo al abandono y las fobias sociales. Este tipo de terror mental puede consumirnos desde el miedo al abandono o a las fobias. Parece irracional, sí, pero el hecho de que nos rechacen o nos dejen atrás, llevándonos a interacciones sociales o en algunos casos a aferrarnos desesperadamente a personas a nuestro alrededor que a lo mejor nos pueden hacer daño o a situaciones que no nos aportan, porque tenemos tanto miedo a la soledad que, que buscamos cualquier consuelo, cualquier espacio con tal de no sentirnos solos. Y esto es de los más comunes y se puede ver tanto en parejas como en personas, como en grupos, como en líderes, como individuos. El miedo al abandono es una de las cosas que más enfrentan todos los días o en su mayoría de los días, porque no aprenden a darle o no se atreven a darle un enfoque diferente a la soledad o simplemente por el hecho de que vean ese escenario de la soledad eterna les causa un pánico increíble. Se convierte en un terror, en otro fantasma más de la casa de la salud mental. Es algo que es difícil de afrontar bastante, pero que en algún punto tienes que destruirlo, o sea, tienes que destruir ese miedo a la soledad eterna, porque no puedes evitar ese escenario, no puedes evitar no enfrentarlo, no puedes salir de aquí que ahí se quede y tú afuera porque tú eres el dueño de aquí y no ese miedo a la soledad o al abandono. Ese miedo a la soledad o al abandono tiene que salir de aquí, de tu casa, para que tú te quedes ahí tranquilo. O sea, tienes que expulsarlo, tienes que exorcizar tu mente para que puedas tú vivir en paz. La fobia social afecta aproximadamente a más del 7% de la población mundial. Esto según datos, pueden investigarlos. A lo mejor hasta este punto en el que les estoy presentando este episodio ya son más o son menos, pero la fobia social sí afecta también a las personas de nuestra población, porque las personas que lo padecen pueden temer incluso en las interacciones más simples como el saludar, el dar los buenos días, pedir algo de comer en el restaurante o por teléfono, o incluso hablar con algún compañero de la escuela o del trabajo. El miedo al abandono y el miedo social puede llevar a un ciclo autodestructivo en lo que una persona se aísla, aumentando aún más la sensación de soledad y desconexión. Y sí, es uno más de esos monstrillos molestos que viven en la casa de la salud mental, que si no los sacamos se convierte en la casa de los sustos. El otro de los terrores, de los monstruos que habitan en nuestra mente es el hecho de manejar los terrores mentales, que es el enfrentar a nuestros propios monstruos. ¿Cómo podemos enfrentarlos? ¿Cómo poder quitarlos de ahí, sacarlos de ahí, así como a It lo destruyeron, así como a la niña del aro la encerraron ya en el pozo, así como a Jack el Destripador lo desaparecieron, así como el Jason también
ya lo dejaron por la paz y ya lo han revivido sabe cuántas veces, pero ya que lo dejen por la paz. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros para quitarlos de nuestra mente, para sacarlos de nuestra propia casa de la salud mental, de nuestra casa, de nuestra mente? Nuestra mente es una casa y si no lo sacamos, pues obviamente se va a convertir en una atracción de diversión de una feria que ellos vivan ahí en nuestras mentes. Y pues no está padre, ¿no? Que tú estés ahí y ellos viviendo rent free, sin pagar renta en tu mente, pero tú sí bien atormentado, tú sí bien mal y todo, nada más porque no, algunos no nos animamos a sacarlos y en otros porque no aceptamos la ayuda para poderlos sacar. Lo primero que debemos de hacer para poderlos sacar de ahí, de nuestra casa y reconocer que están ahí, obviamente saber, a lo mejor no vas a saber a ciencia cierta qué tienes, pero el hecho de reconocer que necesitas ayuda y apoyo para poder cambiar esa situación y ese malestar que estás viviendo ahora es importante para poder accionar. Es como en las películas que les dicen, cuando empiezas a creer, empiezas a ver. Entonces, en este caso, cuando empiezas a reconocer, sabes que tienes que actuar y empiezas a buscar las herramientas para poder actuar. La psicoterapia o la terapia es una herramienta súper poderosa para afrontar estos terrores. Métodos como la terapia cognitivo-conductual han demostrado ser efectivos en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Obviamente cada psicólogo tiene su enfoque. Esta información la saco del Instituto Nacional de la Salud Mental y también de la OMS, de la OPS y de la UMASA, que es el Instituto de la Salud Mental y las Adicciones aquí en México. La terapia puede ayudar a poder afrontar o hacer más llevadero este tipo de terrores, este tipo de padecimientos o diagnósticos, porque en primera no lo hacemos solo, en segunda porque nos brindan las herramientas para poderlo hacer y tercera porque empezamos a desarrollar una red de apoyo para poderlos afrontar y poderlos manejar a una forma que no nos hagan daño ni tampoco hacernos daño. La terapia cognitivo-conductual ha sido respaldada por muchos estudios y que han dado resultados significativos en la calidad de vida de los pacientes. Aquí una. Hay cambios significativos tanto aquí en nuestra casa como en el resto de los cuartos. Recuerden, siempre se los voy a decir, nuestra mente es una casa, nosotros habitamos en ella y cuando no atendemos un cuarto o cuando dejamos inquilinos que no queremos que vivan ahí, pues obviamente se vuelve bastante incómodo y se vuelve una casa difícil de habitar. Además de tener a la terapia, como ya les dije, es también el hecho de tener una red de apoyo, ya sean los amigos, los familiares, los seres queridos, tu terapeuta. Estos pueden ayudarte o apoyarte para poder enfrentar estos terrores, estos fantasmas, estos monstruos que viven en nuestra mente y que a veces lo único que necesitamos es que nos hagan saber que no estamos solos en esta lucha. En una noche de brujas como esta, en una noche de Día de Muertos como esta, o en el punto en el que me escuches, tal vez no lo escuches en las fechas que te estoy diciendo, pero recuerda que pues siempre están los monstruos. Todo el año estamos viendo películas de terror que salen al mercado y entonces pasa lo mismo con nosotros. Todo el año están ahí, no es como que duerman un rato y despierten. Estos monstruos, estos terrores están ahí y tenemos que hacerles frente, ya sea para hacerlos más pequeños o para poder completamente desaparecerlos, pero existen y atormentan nuestra casa, atormentan a nuestra sociedad y se convierten en una leyenda difícil de asimilar y de vivir en nuestra actualidad. Los terrores en la salud mental son reales y pueden ser devastadores como cualquier historia de terror de fantasmas, como las casas embrujadas, como los payasos y demás. Pero la buena noticia es que no estamos indefensos ante ellos. Tenemos todas las herramientas adecuadas como la terapia, el apoyo y la conciencia con las que podemos aprender a enfrentarlos y poco a poco superarlos. Recuerden que no están solos en estas batallas, en estas luchas. Si de verdad sienten que estos monstruos les están afectando, que están sobrepasando sus límites, no duden en pedir ayuda.
y pues a dar ese primer paso es importante para poder vencer cualquier miedo y enfrentarlo. Ay, yo sé que este episodio es un tanto singular porque pensaban que les iba a contar historias de terror de la salud mental, pero pues eso ya sería dedicarme a contarle historias de personajes famosos que tienen diagnóstico de salud mental o afectada y que los han llevado a cometer ciertas cosas que si de verdad quisieran algo así que les contara, por favor déjenme un comentario o díganme de qué personaje les gustaría que contara para que vieran qué importancia tiene la salud mental en este tipo de personajes. No me voy sin antes recordarles que por favor, se suscriban al podcast, que lo califiquen, lo compartan y pues que también me digan qué episodio fue su favorito, lo compartan con más personas, los inviten a suscribirse y a que estén pendientes de las actualizaciones en las otras redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram. Ahí nos seguiremos viendo, ahí hay más contenido que pueden utilizar y que pueden compartir en todas sus redes sociales. Les mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y muchos polvitos mágicos de bruja para que los terrores de la salud mental no les afecten. Nos vemos en otro episodio. Bye.